Bueno, entonces vamos a seguir. Lo veía como cuando vemos de pronto en un programa de televisión o una serie, estamos en esta serie de Reyes que ya casi llega en esta segunda temporada a su final. Entonces, de verdad que es súper interesante poder hacer parte de, de este final, digamos que representó cosas difíciles para el pueblo de Israel, terminándose pues esta temporada, digamos, de Reyes, ¿no? Entonces, como habíamos visto ya la semana anterior, estábamos hablando pues del rey Josías y realmente fue algo muy em, de mucha enseñanza para mí, este hombre, este rey, eh, porque fue un hombre que hizo las cosas realmente bien delante de los ojos del Señor, obviamente cometiendo pues algunos errores como todos nosotros, pero vamos a ver que fue un hombre que independientemente de sus circunstancias, fue un hombre que tuvo una conversión impresionante. Entonces, realmente es un privilegio haber podido leer esta historia de Josías y podérselas compartir. Entonces, bueno, vamos a hacer como un pequeño preámbulo y quisiera devolverme un poquitico por allá a Primera de Reyes, donde habíamos visto acerca del pecado de Jeroboam. Y Jeroboam fue el primer rey, digamos que hubo cuando, que hubo y que dividió más bien, que dividió el, perdónenme un segundito, que dividió al pueblo de Israel y Judá. No sé si recuerdan que, bueno, que al principio todo era pues Israel con sus 12 tribus, pero cuando llega Jeroboam, Jeroboam digamos que no hacía parte como de la cadena pues de hijos de David, sino que él era una persona que servía en la iglesia, o bueno, que servía digamos que en el reinado más bien de David. De Salomón, perdón. Entonces, bueno, este hombre se llena de quería tener poder y este hombre lo que hace es generar una división y se queda reinando en los 10 tribus del norte que se denominó Israel y Judá y Benjamín se denominaron Judá. Entonces, digamos que él promovió esa división de todo el reino, digamos, de Israel. Voy a hacerles así como rápidamente, aquí coloco como toda la palabra, pero básicamente es que creo que es importante que tengamos claro esto. Entonces, resulta que, digamos que su contendor era Roboán, que era el rey de Judá en ese momento y que sí era hijo de Salomón. Y entonces este hombre empieza como a hacer sus propias conclusiones y decir, si yo permito que todo este pueblo, estas 10 tribus, vayan a Jerusalén a, a darle pues a la Pascua como se venía haciendo anualmente, hay posibilidades de que esta gente, de que todas estas personas se vengan en contra mía y me maten. Entonces voy a hacerla fácil, lo que voy a decirles es que voy a construirles dos becerros de oro, les voy a colocar uno en Dan, otro en Betel, y voy a hacer que ellos adoren y les voy a decir que no se vayan hasta Jerusalén, que no pierdan el tiempo de ir hasta allá, sino que simplemente sirvan o hagan sus sacrificios a estas dos representaciones de estos dos becerros de oro. Entonces también hizo casas en los lugares altos y adicionalmente hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran hijos de Leví y únicamente pues el pueblo sacerdotal era el pueblo de Leví. Entonces digamos que dentro de todas las cosas que este hombre instituyó fueron todas en contra pues de nuestro Señor y adicionalmente entonces instituyó una fiesta que era como paralela, digamos, como a la de la Pascua para el pueblo judío. Entonces, de esta manera, prácticamente que dividió en todo sentido a lo que fue esas 10 tribus con las dos tribus de Judá. ¿Por qué es importante? Porque ahorita vamos a ver que en ese tiempo, cuando este hombre
instituyó todo este tipo de cosas, un profeta lo amonestó, y esto lo podemos ver en Primera de Reyes 13:1-2, de esta manera. Entonces le dijo, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti queman huesos de hombres. Entonces, esta profecía de que iban a ser un hombre y con nombre propio, eh, digamos que es muy impactante, ¿no? De poder decir, van a ser una Sarita, van a ser una Dora, van a ser un Carlos David en un momento dado que va a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces era increíble poder decir, wow, o sea, así como de Josías también, seguramente hay algo escrito con cada uno de nuestros nombres diciendo, van a ser esta persona que va a tener tal, eh, va a tener este plan de Dios, ¿cierto? Entonces digamos que, bueno, quería que tuviéramos presente como esta profecía, porque pues nos va a servir para el estudio del día de hoy. Si recapitulamos como un poquitico y hacemos como ese resumen de lo que estaba diciéndoles yo, como si fuera una serie aquí donde hice omitir resumen, entonces no lo podemos omitir, vamos a verlo. Y esto fue lo que vimos nosotros hace 8 días, que nos habló Mari y hablaba de sus tres reyes, Ezequías, Manasés y Amón. Entonces veíamos que Ezequías fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero que enfermó, y al enfermarse clamó a Dios y le pidió que le diera más tiempo. Entonces el Señor le concede 15 años más, pero estos 15 años veíamos que fueron como que más bien no se los hubiese dado, porque pasaron varias cosas ahí. Dentro de esas es que engendra a su hijo Manasés, y bueno, adicionalmente pues tiene un tema ahí con los babilonios que les muestra todo lo que hay en el reino, y que esto obviamente le disgusta al Señor. Quisiera que alguien me fuera por favor buscando Segunda de Reyes 20:16-19. Entonces, digamos que comete esos errores durante estos 15 años. ¿Por qué sabemos que engendra durante este tiempo a Manasés? Porque cuando Ezequías fallece, que le había dado el Señor 15 años más de vida, Manasés tenía 12 años y es cuando él empieza a gobernar. No sé si ya alguien tenga Segunda de Reyes 20:16-19 que me colabore. Sí, Mirencita, acá la tengo. Gracias, Sarita. Dice, Segunda de Reyes 20:16-19. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Muchas gracias, Sarita. Entonces, pues a causa de que él le mostró todo el templo a los babilonios, bueno, todas las riquezas, em, esta profecía que viene, o esta palabra que viene de Jehová sobre pues todo, sobre toda Judá, y veíamos que lo que Ezequías dice es, bueno, al menos habrá paz y seguridad para mis días. Como que esa fue su definición, esa fue su conclusión. Bueno, va a pasar todo eso a mi modo, o sea, está bien, que pase, pero bueno, por lo menos yo voy a estar tranquilo, o voy a morir y no voy a ver eso. Quiero que lo tengan también así como muy presente, para que podamos hacer un paralelo cómo actúa Josías con una situación parecida. Entonces, Ezequías muere, y entonces Manasés empieza a reinar a los 12 años. Él hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Ezequías había derrumbado algunos lugares altos, había hecho, pues de acuerdo a lo que dice la palabra, había hecho lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero vino este hombre y empezó a edificar nuevamente altares a Baal, y algo así como que me pareció, bueno, que ya habíamos visto, y es que fue como muy atrevido de colocar una imagen de acera en el templo de Jerusalén. Es un templo pues que únicamente
obviamente se había creado para la presencia de Jehová y este hombre coloca una imagen de acera dentro del templo en los atrios. Entonces, digamos que eso fue una manifestación de como de rebelarse muy en contra de Jehová. Entonces muere este hombre Manasés y deja a su hijo Amón eh, como rey, y Amón hizo lo malo delante de los ojos de Jehová porque anduvo exactamente los mismos caminos de su papá. Amón empezó a reinar cuando tenía 22 años, solamente estuvo 2 años en su reinado porque los mismos siervos se fueron contra él y lo mataron. Entonces era un hombre muy joven y él es el padre de Josías. Por ser tan joven, Amón pues tenía un hijo demasiado pequeño que era de 8 años, Josías. Entonces, 300 años después, eh, pues esta palabra, así como Dios es fiel en todas sus palabras, porque 300 años después de esa profecía que les leí al principio que iba contra Jeroboam, es que nace Josías, ¿sí? Em, que nace Josías. Entonces aquí también podemos decir, eh, ay, pero entonces los malos pasos que dio Jeroboam hasta los 300 años los vino a pagar sus generaciones. Y no fue que fuera hasta después de 300 años, es que fueron 300 años donde Israel, desde el momento en que se dividen los reinos, Israel nunca tuvo un rey que hiciera lo bueno delante de los ojos de Jehová. En la parte de Judá, sí hubo algunos de los reyes, de los 20 que hubo, 8 hicieron lo bueno delante de Jehová, pero en la parte de el norte, no, ninguno de los reyes hizo lo bueno delante de Jehová. Entonces fueron 300 años de pecado, 300 años de servir a dioses ajenos, 300 años de abominación, de cosas abominables delante de los ojos de Jehová. Entonces se cumple esta profecía, 300 años después nace este hombre llamado Josías y quise hacer una línea de tiempo de cómo fue más o menos eh, lo que hizo, o cada cuánto, eh, en sus años, cómo realizó su labor delante de los ojos de Dios. Resulta que a los 8 años inicia su reinado, y algo que es muy importante que resaltemos está en Segunda de Reyes 22:2, que nos dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esta parte de apartarse ni a derecha ni a izquierda, si uno se devuelve y empieza a mirar hacia atrás, cuando dice hizo lo bueno delante de Jehová, hizo, no se veía, o sea, es que hizo lo bueno sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Fue un hombre que realmente se convenció de hacer las cosas bien delante de los ojos de Jehová. A los 16 años, eh, que digamos, un joven de 16 años empieza a tener como mucha curiosidad del mundo, de muchas cosas, este hombre comenzó a tener, fue mucha curiosidad de buscar a Dios. Y él empieza a buscar al Dios de David. Entonces eso lo podemos ver en 2 Crónicas 34:3. A los 20 años, entonces empieza este hombre a limpiar a Judá y a Jerusalén, e incluso aparte del Israel antiguo, a pesar de que ya en este momento Israel había sido invadido por los sirios, eh, empieza a limpiarlos, y a limpiarlos es a quitar absolutamente toda la inmundicia que se había colocado en cuanto a altares, en cuanto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero entonces este hombre cada tiempito iba haciendo algo nuevo. Después a los 26 años, él encuentra por intermedio de uno de sus sacerdotes eh, el libro de la ley e inicia a restaurar el templo. Entonces, digamos que también podríamos decir, si cada uno de nosotros pudiera hacer su línea del tiempo y no dijera Josías, sino dijera Miriam, sino que dijera Silvana, sino que dijera Mari, bueno, sino que dijera la hermana Gloria, ¿cómo sería mi línea del tiempo? ¿En qué momento empecé yo a conocer al Señor? Y pasados cuántos años pude hacer tal cosa, y pasados cuántos años, hice tal otra. Obviamente que no nos debemos asustar si nos hemos devuelto, ¿no? Porque bueno, aquí digamos, él empezó limpiando la casa de Jerusalén. Después de limpiar, él conoce, bueno, conoce la palabra, limpia la casa y restaura su templo, ¿sí?
que es más o menos lo que nosotros como cristianos hemos tratado de hacer, que es restaurar nuestra vida, restaurar nuestro cuerpo, restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, digamos que sí, sería, digamos que sería interesante que cada uno pudiera hacer como su línea del tiempo y decir, yo conocí del Señor realmente, o empecé a tener como una curiosidad por Dios. Me acuerdo que a tantos años, yo tuve el primer, como mi primer encuentro con el Señor tantos años, pero me convencí del Señor a tantos años. ¿Y qué he hecho durante estos otros años? ¿Sí? ¿Sigo igual? ¿Será que he dejado que mi templo, como vamos a ver más adelante, será que se ha llenado de cosas que no son? ¿Será que lo que yo limpié, logré limpiar en algún momento, lo dejé ensuciar nuevamente? Entonces, digamos que sería interesante que pudiéramos hacer esa línea de tiempo en nuestra vida. Em, Aquí voy a colocar estas lecturitas que están en rojo. Yo les agradecería que me ayudaran a buscarlas. Este no es el primer punto de acá, sino que lo dejé ahí para que por favor me fueran ayudando. Cuando lleguemos ahí, alguien me ayuda a leer. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar acerca del libro de la ley, que fue lo que encontró, que lo logró encontrar em, Josías cuando él tenía, perdón, me devuelvo, 26 años es cuando encuentra la ley, el libro de la ley. Es decir, él anduvo desde sus 16 años hasta sus 26 años buscando del Señor, pero encuentra realmente el libro de la ley hasta los 26. Entonces resulta que el sacerdote le encuentra el libro de la ley y hay alguien que se lo lee, que ya les voy a decir, el escriba Safán, le lee el libro, le lee el libro. Cuando él escucha lo que dice esa palabra, rasga sus vestidos con mucho dolor. En algunos lados yo miraba como qué sería lo que encontró, qué parte encontró, y en algunas partes veía que al parecer era Deuteronomio 28 que habla de las maldiciones, ¿cierto? Que eso ya lo pudimos ver. Entonces, sabemos que cuando no se cumple la palabra de Dios, viene mucha maldición sobre el pueblo. Entonces este hombre, súper preocupado, le dice a los sacerdotes que vayan a donde la profetisa Hulda, que es la profetisa en ese momento de Josías, y le pregunte por él y por su pueblo acerca de estas palabras. Entonces, porque él dice, Dios debe tener mucha ira contra nosotros, porque nuestros padres no leyeron este libro, no lo escucharon e hicieron lo malo delante de él. Entonces, él quería saber que la profetisa le dijera si realmente eso sí iba a pasar sí iba a pasar con su pueblo. Entonces, no sé si ya tiene alguien, por favor, Segunda de Reyes 22 del 18 al 20. Yo lo tengo. Muchas Dice, gracias. mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces me voy a volver un poquito porque esta parte no la dije. En Segunda de Reyes del 22, del 13 al 17, lo que hace la profetisa es decirle efectivamente, esto que dice este libro se va a cumplir sobre el pueblo de Israel, porque han sido infieles, porque han eh, quemado incienso para otros dioses dentro del templo. Entonces, digamos que para él fue muy doloroso, pero viene esta promesa tan linda para Josías porque realmente a él le dolió mucho, pues
escuchar la palabra y saber todo lo que se había hecho y todo lo que sus padres habían hecho. Y la promesa es que le dice, usted no lo va a ver. Digamos que si hiciéramos un paralelo con lo que ya habíamos leído de Ezequías, diríamos, Ezequías dijo, ah, bueno, pues si va a pasar, ni modo, pues lo bueno es que yo no lo voy a ver. Y finalmente acá también la profecía le dice a Josías que él no va a ver esto por el hecho de haber llorado, por el hecho de haber dolido, haberse enternecido, no va a tener que ver cómo es castigado el pueblo. Sin embargo, lo que hace Josías es muy diferente a lo que hizo Ezequías. Entonces Josías lo que hace inmediatamente es reunir a todo el pueblo, ancianos, sacerdotes, eh, reunió a Judá, Jerusalén, y dice que desde el más chico hasta el más grande, y lo que hizo fue leerles ese libro de la ley. Adicionalmente, lo que hizo esta es una parte de la palabra que está también hay en segunda de Reyes 23:3 y dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, lo que hizo este hombre no fue decir, ni modo, no puedo hacer nada, sino que afanado fue, buscó, reúnan a todo el pueblo y tienen que conocer la palabra y tenemos que hacer un pacto de decir, vamos a cumplir los mandamientos, y el pueblo confirmó y aceptó este pacto de cumplir los mandamientos de Dios. Sin que, o sea, ya conociendo que la profetisa le había dicho, esa palabra de maldición se va a cumplir sobre su pueblo. Entonces empezó a hacer algunas reformas Josías y empezó a limpiar absolutamente todo lo que fueron, sacó y quemó utensilios de adoración de Baal, la imagen de acera del templo de Jehová la sacó y la quemó, quitó los sacerdotes idólatras que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. Mm, Aquí también quisiera yo que pudiéramos decir, cuando nosotros conocimos del Señor, cuando nosotros empezamos a tener este contacto con la palabra, o a medida que vamos conociendo la palabra, el Señor nos empieza como a hacer una especie de checklist, ¿no? Entonces decir, bueno, aquí lo que hizo este hombre fue empezar a limpiar. ¿Y qué empezó a limpiar? Entonces empezó a sacar cosas que eran de adoración a otros dioses. No sé si de pronto en nuestra casa tengamos algunas cosas que puedan ser adoración a dioses que puedan ser realmente paganos o a algunos dioses que pueda ser que yo adoro, ¿sí? De alguna manera, ¿no? No sé, recuerdo que cuando yo era muy jovencita, o uno generalmente cuando está muy joven, tiene como un ídolo, ¿no? Yo tenía un cantante que era mi ídolo, tenía mi equipo de fútbol porque soy súper fanática del fútbol y realmente era una especie de adoración porque yo tenía afiches y afiches de tanto de este cantante como de este equipo y los ponía por todo lado y no me perdía ni el partido y no me perdía cada movimiento de este cantante. Entonces, digamos que el hecho, digamos, de poder decir de alguna manera si sigo conservando cosas físicas o aún en mi corazón de eso, puedo tener todavía cosas de adoración allá guardadas dentro de mi corazón o, como digo, finalmente cosas físicas. Dice que quitó los sacerdotes que inspiraban como a la adoración del sol, la luna, los signos del zodiaco. También, digamos, en nuestra vida pasada, eh, yo sí les confieso que era una de las que miraba el zodiaco todos los días. Y pues, o sea, digamos que uno puede decir ahorita, no, terrible, o sea, ¿yo por qué hacía eso? Y yo por qué me declaraba que yo era de tal signo zodiacal y me hacía la carta astral y me hacía, sí, una cantidad de cosas que en la ignorancia uno hace, pero que yo al leer esto yo decía, yo nunca jamás he pedido perdón al Señor por eso. Nunca le he pedido perdón al Señor porque me hice la carta astral, nunca le he pedido al Señor porque todos los días leía y creía en esos signos del zodiaco y en otras cosas que uno finalmente se deja envolver. Entonces, que vayamos pudiendo mirar y haciendo un checklist y decir, oiga, venga, yo esto no lo hice. Así como está haciendo Josías, pudiéramos empezar a mirar y hacer un listado y decir, yo tal vez no hice esto,
que fui idólatra porque no se pertenecía a la iglesia tradicional. Y realmente adoré pues imágenes y realmente pues hice cosas que delante de los ojos de Dios y de lo que he aprendido de la palabra de Él no están bien. Porque a veces uno dice, no, pues yo ya confesé como los pecados más graves, pero hay cosas que están ahí que de pronto son necesarias sacarlas porque pueden estar generándonos a nosotros una suciedad en nuestro templo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica, altares, casas de altas de oración y todo lo que levantó Jeroboam en su momento. Y como decía la profecía, sacó los huesos de los sepulcros porque empezó como a revisar allá, empezaron a encontrar en las montañas estos sepulcros y de acuerdo a lo que dice la profecía, los sacó y los quemó en el altar, eh, los quemó en el altar. Entonces digamos que ahí se cumple esa profecía de Jeroboam. Esta de Segunda de Reyes 23, 17, 18 la voy a leer. Y dice lo siguiente. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Bueno, digo, la falla hasta el 18. Entonces también dentro de todos esos sepulcros se encontró los huesos de este profeta que pues había dado la profecía sobre Josías. Y pues fue el único sepulcro que él, digamos que respetó o no llevó a quemar. Mató sobre el altar a los sacerdotes de los lugares altos que no eran sacerdotes y que habían sido proclamados o que ya venían siendo proclamados simplemente porque los proclamaban como sacerdotes sin ser de la familia de Leví. Celebró nuevamente la Pascua que no se hacía desde los jueces que gobernaban a Israel. Sí se habían hecho algunas Pascuas, pero la Pascua que se hizo o la Pascua que hizo Josías fue una Pascua tal cual se hacía cuando estaba Israel completo. Él reunió a algunas personas que eran del antiguo Israel, Jerusalén, Judá, se hizo, se llevaron carneros, eh, digamos que se hizo todo, se hizo absolutamente todo de acuerdo a la ley, a lo que estaba escrito en el libro, y por eso se tomó como que esa Pascua era una Pascua que no se había hecho desde el momento que los jueces gobernaban. Entonces, digamos que ahí se proclamó un arrepentimiento verdadero del pueblo de Israel. Y digamos que también pues fue la manera también de adorar a Jehová. Ay, perdón que se me fue sin título. Entonces, bueno, digamos que eh, si pudiéramos, digamos que cómo aplicar cada una de estas cosas que hemos visto, cuando el Señor cuando digamos que en la palabra nos dice hacer lo recto ante los ojos de Jehová, es realmente lo que Dios ve, que lo que Dios ve es lo que en verdad es nuestra vida. Sí, cuando dice, la palabra de Dios dice, y Isabela hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿sí? Es realmente lo que, es lo que Dios vio o lo que Dios está viendo y que eso es la realidad en la vida de Isabela. Entonces, para que tengamos como Dios estará viendo que yo estoy haciendo lo recto ante sus ojos, pues eso lo sabemos él y yo, ¿cierto? Entonces, esa es como una manera de aplicar lo que estamos viendo. Entonces, realmente estoy haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová, sin voltearme ni a izquierda ni a derecha como lo hizo este hombre Josías. Lo segundo, Dios tenía un plan especial para Josías, ¿cierto? O sea, él ya había planeado que él iba a nacer, pues hace 300 años ya lo sabía o ya lo profetizó un profeta, ¿cierto? Entonces, él ya tenía un plan. Él sabía que Josías iba a ser un hombre obediente. Él sabía que Josías iba a convertirse realmente desde todo su corazón.
Entonces, en 2 de Timoteo 2, 20, 21 nos dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Entonces, sí, el Señor nos ha permitido que podamos conocerlo, que podamos hacer parte de, de una familia en Cristo. Él quiere que seamos esos vasos limpios y quiere que podamos ser útiles para Él, porque estamos preparados para hacer toda buena obra y Él sabía que nosotros íbamos a obedecer. Entonces, que cada uno de nosotros pueda tomar esta palabra y decir que yo quiero ser ese vaso limpio, ese vaso nuevo para el Señor y realmente ser útil para Él y que yo pueda cumplir realmente, que no, yo ahí me confrontaba y decía, dentro de lo que el Señor tiene allá en su libro, ¿qué habré yo cumplido y qué he dejado de cumplir? Entonces, no sé si así funcionará, pero que Él pueda, que el día que yo esté con el Señor y Él pueda decirme, mira, con esta decisión dejaste de hacer toda esta cantidad de cosas que yo tenía para que hicieras o por no querer escuchar o por no querer ir a donde yo te mandé, dejaste de hablarle a estas personas. O sí, o sea, yo digo, Dios mío, yo quisiera saber, eh, o quiero ser ese vaso limpio y de realmente poder tener el oído abierto para escuchar y decir, Señor, yo quiero hacer eh, eso que tienes para mí. Así como sabías que Josías iba a ser un hombre obediente y que con él ibas a como poner un precedente, yo quiero ser algo así, ¿sí? Hoy puedo decir que Josías es un hombre o es un rey que es admirable, que fue admirable, que también cometió sus errores, pero que a pesar de tantas malas influencias que tenía, porque tuvo un papá, un abuelo, que hicieron absolutamente lo malo, no sé cuál sería, pues aparte de los profetas que tenía a su alrededor, no sé si su mamá de pronto fue una buena influencia para llegar a ser este hombre tan convencido del Señor y tan apartado. También vimos que pues el templo estaba totalmente abandonado. Hay una parte aquí en el capítulo 23 cuando él empieza a sacar, él empieza a ir al templo y cuando encuentran las escrituras, empiezan a sacar una cantidad de cosas porque realmente el templo del Señor que fue construido con esa ilusión por parte de David que no lo podía construir, pero que le dejó todo preparado para que Salomón lo construyera y que vimos que fue tan cuidadosamente, con lo más fino, de la manera más cuidadosa, estaba prácticamente como una bodega, un almacén lleno de cosas. Entonces, no solamente fue necesario limpiar como todos los altares alrededor de cada ciudad, sino también limpiar el templo. Entonces, nuestro templo somos nosotros mismos y cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, eso se nota. Quiere decir que tenemos nuestro templo abandonado. Em, y pues miremos cómo sucede que de tanto descuidar y descuidar y descuidar el templo de Dios, a dónde llegó pues Israel y a dónde llegó Judá. Y pues lo vamos a ver ahorita cuando terminemos ya brevemente, creo que faltan solamente dos capítulos y terminamos. Y cómo va a terminar la historia de Judá. No dejemos que las cosas que no podemos cambiar nos impidan actuar para arreglar las que sí podemos cambiar. Entonces aquí, bueno, vuelvo y digo, lo admirable de Josías, que él al ver ya tener clara como esa profecía sobre su pueblo, sin embargo, él hizo todo lo que pudo delante de los ojos del Señor para decir, voy a limpiar, volvamos a hacer todo, volvamos a ese Israel inicial. Y uno podría decir, pero pues ya no había nada que hacer, o sea, ya estaba dado todo porque pues los gobernantes anteriores, los reyes anteriores, eh, toda la infidelidad del pueblo ya no, ya había colmado la paciencia del Señor y ya estaba dada como, como el veredicto, digámoslo así.
Sin embargo, el hecho de que Josías haya hecho esto, seguramente muchas personas realmente fueron tocadas, así como fue tocado él, y seguramente cambió muchas vidas, que de pronto no lo podamos ver ahí específicamente, pero seguramente el Señor tuvo un propósito con todo lo que hizo, con lo que hizo Josías. Y bueno, finalmente él no pudo cambiar ese destino de Judá, pero el tiempo en que él reinó fue Judá un lugar mucho más piadoso. Em, y bueno, sabemos que nosotros pasamos por un tiempo de gobierno difícil y más aún esto hace que nosotros también tengamos en nuestras oraciones, pues, pedirle perdón a Dios por estos gobernantes. Mm, porque desafortunadamente el único que gobierna bien es nuestro Señor, nuestro Padre, y cuando muchas personas adquieren poder, eh, se pierden. Entonces, desafortunadamente, los gobiernos que tal vez hemos tenido en nuestro país y pues sobre todo el actual, eh, sabemos que no hace las cosas delante de los ojos, hace las cosas bien delante de los ojos del Señor. Y bueno, pues debemos pedirle mucho al Señor para que esos gobiernos no nos traigan consecuencias tan graves y que no nos despertemos tarde. De pronto, Josías, pues él ya no podía hacer nada, él nació en el tiempo que tenía que nacer y pues ya no podía cambiar más, él tenía que hacer hasta donde pudo hacer, hasta donde hizo, eh, pero bueno, nosotros hagamos desde donde tenemos y podamos orar mucho por este país para que el Señor tenga mucha misericordia y perdone estos malos gobiernos que hemos tenido y que no han hecho bien las cosas delante de nuestro Señor. Em, ya para terminar, entonces, en Segunda de Reyes 23-25 dice lo siguiente: no hubo un otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y aquí estamos hablando desde los reyes de Judá, porque nosotros sí sabemos que el rey de reyes y el señor de señores es el máximo rey, pero dentro de los reyes naturales que hubo, este rey no hubo antes uno como él, ni después otro como él. Entonces, también lo vemos en Marcos 12:30 que dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Entonces, que podamos nosotros realmente amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que podamos ir conforme a la ley de nuestro Padre, haciendo las cosas como Él nos manda y haciéndolas bien delante de los ojos de nuestro Señor. Entonces, esto era pues lo que tenía para compartirles el día de hoy. Quisiera terminar con una pequeña oración y decirle: bueno, Padre amado, en esta noche, Señor, quiero que conozcas nuestras líneas del tiempo, amado Señor. Tú conoces en qué momento cada uno de nosotros tuvo el privilegio de conocerte, Señor. También conoces ese pasado que tuvimos, amado Señor, que tal vez no fue el más recto delante de tus ojos, amado Señor, y lo queremos presentar nuevamente delante tuyo. Incluso después de conocerte, tal vez, Señor, hemos hecho cosas, Señor, que te han lastimado, amado Dios, y queremos pedirte perdón por eso, amado Señor. Permítenos, amado Dios, como esta línea de tiempo que iba en ascenso, amado Dios, que nosotros podamos tener una línea del tiempo que va en ascenso. Si nos hemos retrocedido, Dios, te pido que nos perdones y que nos ayudes a ver, amado Señor, que tú eres la única meta a la que debemos llegar, amado Dios. No nos dejes distraer, amado Señor, de este mundo. No nos dejes distraer de esta sociedad, no nos dejes distraer de los logros que esta sociedad nos impone, amado Dios, sino que podamos tener siempre como prioridad la meta, Señor, eres tú, amado Dios, que es tu, que es el propósito que has colocado en cada una de nuestras vidas, amado Dios. Yo te pido, Padre amado, que quites de nosotros
que podamos hacer ese checklist y poder decir qué me falta limpiar en mi vida, qué me falta sacar eh, material o físicamente de mi casa, que me falta sacar de mi corazón. Te pido, Señor, que seas tú revelándonos a cada uno de nosotros qué está ahí aún que está haciendo mella en mi vida, en la vida de mis hijas, en la vida de cada uno de nosotros, amado Dios, en las generaciones, amado Dios, de, de cada uno de nosotros, amado Señor. Tú sí conoces nuestra vida, conoces nuestro caminar, conoces nuestro andar, amado Dios, y conoces ese propósito con el que fuimos creados cada uno de nosotros, amado Dios. Y queremos, Señor, que nos reveles, amado Dios, que antes de nacer tú tenías, amado Señor, como plan. Permítenos, amado Dios, corregir lo que tengamos que corregir, amado Señor. Y permítenos, amado Dios, dar más de lo que podemos dar, que no podemos cambiar el mundo, que no podemos cambiar tal vez una ciudad, que no podemos cambiar tal vez un país, pero donde vayamos, amado Señor, podemos hacer diferencia, podemos eh, llevar tu nombre, amado Señor, solamente con el hecho de tener un testimonio limpio, de acuerdo a tu carácter, amado Dios. Yo te doy gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, quien ha colocado en cada uno de nosotros lo que tú querías hablar. Y te pido, Padre amado, que todo lo que tenías preparado para rearguir en esta noche haya sido, haya sido dado en buena tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.